sí ven todos, ¿verdad? Sí. Sí. Ya, entonces, muy buenos días con todos. Hoy les vamos a hablar sobre adaptaciones reproductivas al ambiente. ¿Por qué no se pasa? Ya, entonces para empezar vamos a hablar sobre la especiación. Y la especiación ha sido el centro de discusión de cómo surge la diversidad de las flores. Y el enfoque de la investigación de la especiación se ha desplazado con el tiempo de los patrones geográficos al proceso de la divergencia, que incluye procesos de especiación con flujo de genes o de especiación ecológica, en los que la selección divergente por parte del medio ambiente puede conducir al aislamiento reproductivo. Y por lo tanto también se incluyen estos escenarios de especiación impulsados por polinizadores. Ya, y en esta transición de un patrón a un proceso, también se ha aceptado que este aislamiento reproductivo no tiene por qué ser el resultado de una diferenciación de todo el genoma, sino que, como sugiere la visión génica de la especiación, puede ser el resultado de los discretos. Ya, bueno, sin embargo, el escepticismo hacia la visión génica y la especiación simpátrica aún persiste en la comunidad. Y detrás de esta resistencia probablemente se encuentra la idea de que este aislamiento reproductivo, como todo fenotipo, es poligénico y que el flujo de genes es la fuerza que todo lo domina. Y esta idea se basa especialmente en el modelo geométrico de adaptación de Fisher, el cual sugiere que una multitud de alelos de efecto pequeño generalmente resulta más beneficioso que fenotipos de mayor efecto, ya que es menos probable que estos sean deletérios. Sin embargo, esta suposición de que cada gen afectará a cada rasgo no es sostenible en la práctica, aunque en algunos estudios empíricos sí se ha encontrado una diversidad de estos genes que apoyan a este modelo de Fisher. Pero a menudo en estos estudios se pasa por alto que estos estudios ocupan escenarios de adaptación local y estos no se prestan a escenarios de especiación, porque las variantes genéticas que se pueden seleccionar durante la adaptación local pueden diferir de las adaptaciones divergentes y de la especiación ecológica. Ya, bueno, entonces, digamos que en una población única o en un entorno de adaptación única, se esperaría un fitness único que sea óptimo para un rasgo. Y suponiendo que diferentes variantes genéticas pueden tener diferentes efectos fenotípicos, se pueden distribuir los tamaños de estos efectos de los alelos que van a tener sobre un rasgo objetivo. Entonces puede ser de gran efecto o de efecto pequeño. Entonces, en principio, se seleccionarían los alelos de efecto pequeño, pero si existen alelos de efecto grande que son ventajosos en una población, es más probable que estos se incorporen en la arquitectura genética de este rasgo objetivo. Y también se espera que esta incorporación ocurra temprano, o sea que la distancia entre el fenotipo actual y el rasgo óptimo sea mayor. Y cuando ya se alcance este rasgo óptimo y la selección se estabilice, se esperaría que estos alelos de efecto grande ya se hubieran fijado en la arquitectura del rasgo. Bueno, y la comprensión de que de todo esto, de que las variantes de efectos grandes pueden existir en principio y ya han existido en el pasado, desenmascara esta falacia de que un solo rasgo evolucionará a través de cambios en los loci de efectos pequeños, como decía este modelo de Fisher. Entonces, más bien, dado un nuevo rasgo óptimo, las variantes de gran efecto pueden permitir un cambio rápido en los fenotipos, en los fenotipos divergentes. Entonces, por ejemplo, como vemos en este gráfico, en la parte A tenemos una población de flores rojas y de flores rosadas. Estas dos tienen alelos bialélicos que son de gran efecto. Entonces, las rojas van a ser homocigotas AA y las rosadas heterocigotas AB y van a tener este polinizador
de alas rojas. Bueno, entonces acá abajo podemos ver que durante el tiempo y durante pasan las generaciones, en principio va a haber una mayor frecuencia de estas flores rojas AA y una menor frecuencia de estas flores rosadas AB. Y el polinizador igual va a preferir estas flores dominantes, las flores rojas. Y se esperaría que estas flores rosadas, que el alelo B, se pierda. Pero puede pasar, como vemos aquí en el número 3, bueno, 2, 3, que puede pasar que se crucen dos flores rosadas. Y cuando ya se cruzan las dos flores rosadas, va a haber este 25% de alelos heterocigotos bebé. Entonces los bebés van a dar estas flores amarillas. Y al momento que ya ocurre estas flores amarillas, llega un nuevo polinizador que va a ser este de alas amarillas. Y entonces va a seguir pasando las generaciones y los polinizadores van a preferir de alas rojas, van a preferir las flores rojas, y el de alas amarillas van a preferir las flores amarillas. Entonces van a seguir y se va a ir fijando este alelo de gran efecto. Se va a fijar el de color rojo y el de color amarillo hasta un punto en el que se va a perder estas flores rosadas. Ya. Ya, bueno. Una vez dicho esto, habría que relacionar dos ideas para entonces los videos de relacionar serían las variantes de gran efecto cumplen un papel muy importante en las primeras etapas de la especiación, con la idea de que las barreras reproductivas de acción temprana surgen primero y tienen un mayor efecto en el aislamiento reproductivo. Lo que nos lleva a pensar que los genes responsables de la especiación tendrían que ver mucho con este tipo de barreras que impiden el flujo génico. Pero ¿dónde encontraríamos estos genes de especiación? Bueno, existe en caso de las flores una hipótesis en la que el vínculo entre las flores y los insectos polinizadores son un factor muy importante en la diversificación de especies, sin embargo no sería el único. En esta hipótesis se centran específicamente en los rasgos florales, como olores o colores, los cuales van a ser atrayentes, mejor dicho, por los polinizadores. Y de alguna manera, para simplificar el proceso de identificación de estos rasgos, se utilizaría grupos o polinizadores funcionales diferentes. Pásale, Naya. Bueno, entre estos rasgos florales, los más importantes serían como los rasgos mágicos, debido a que ellos vinculan pleiotrópicamente a la selección divergente a través de la adaptación de polinizadores y el aislamiento reproductivo, debido a que los polinizadores son los principales vectores de esta transferencia de gametos entre plantas. Bueno, como no se puede viajar en el tiempo y saber específicamente qué genes intervinieron en este proceso de la especiación, NOCIL en el 2012 sugirió algunos parámetros para definirlos. Entonces, estos parámetros serían que los genes primero deben aumentar y afectar directamente el aislamiento reproductivo, estar bajo selección y que sus alelos hayan divergido antes de que se completara la especiación. Aquí en este cuadro podemos encontrar algunos supuestos genes que intervinieron en la especiación. ¿Ya, Naye? Ya, bueno, entonces ahora les vamos a hablar un poquito de ejemplos de adaptaciones en orquídeas. Y entonces vamos a empezar con la fotosíntesis, que como ya todos sabemos es la principal forma en que, bueno, muchas plantas adquieren carbono. Sin embargo, hay especies saprófitas que son una pequeña porción de las orquídeas que son micoheterótrofas, es decir, que van a obtener el carbono a través de hongos micorrízicos.
Bueno, de ahí sabemos que las vías fotosintéticas en orquídeas hay la C3, la C4 y la CAM. Bueno, en este estudio hicieron de algunos géneros, en los cuales vieron que el 10% de especies de Panamá y Costa Rica pertenecen a las plantas CAM, mientras que el estado ancestral es el C3. Ya, en estas dos especies de Cymbidium canaliculatum y Cymbidium madidum, en el extracto de las hojas encontraron actividad de este piruvato fosfato diquinasa, el cual se considera un complemento esencial en el C4, mientras que en el C3 y CAM este está ausente o ligeramente activo. Entonces concluyeron que estas dos especies tienen esta fotosíntesis C4. Bueno, la mayoría de orquídeas, especialmente con hojas delgadas, asimilan el CO2 a través de la vía C3. Y estas plantas tienen menos capa de células mesófilas, que son más pequeñas, y una mayor cantidad de estomas que las especies de hojas gruesas. Y también tienen altos puntos de compensación de CO2 y una actividad activa del ácido glicólico. Ya, en cuanto a las orquídeas que tienen hojas gruesas, estas suelen ser generalmente plantas CAM y tienen como características suculencias de hojas y células y fijación nocturna del CO2. Ya. Bueno, además, en distintas regiones de la misma planta puede haber diferentes vías fotosintéticas y también puede haber diferentes grados de expresión de CAM dependiendo de la disponibilidad de agua. Entonces, por ejemplo, en orquídeas epífitas, la mayoría son plantas CAM y estas crecen en rocas o en troncos de árboles en bosques tropicales, en los cuales el déficit de agua es frecuente. Entonces, estas plantas CAM pueden adaptarse al estrés por sequía y a las altas temperaturas. Bueno, en comparación con plantas terrestres, las orquídeas CAM epífitas generalmente crecen en condiciones en sustrato limitado y alta evaporación durante el día. Entonces, una estrategia muy eficaz para no perder agua durante el día es el cierre de estomas. En cambio, por la noche, la humedad relativa del aire es muy alta, entonces va a haber una baja tasa de evaporación y las orquídeas lo que van a hacer es abrir los estomas para la absorción de CO2. Y bueno, la ganancia de carbono fotosintético se optimiza en algunas orquídeas que son plantas CAM facultativas, pero también induce la fotosíntesis de C3 en condiciones de buen riego. Por ejemplo, tenemos esta Dendrobium officinale, que exhibe un patrón CAM típico cuando el contenido de agua del sustrato disminuye. Pero estas plantas revelan esta como simultaneidad de patrones entre C3 y CAM y cuando se vuelve a regar. Además, un ciclo de luz oscuro más corto conduce a que solo haya un patrón C3. Entonces, la humedad del sustrato y el ciclo de la luz oscura son factores para cambiar entre los patrones C3 y CAM en esta especie de aquí. Y bueno, por lo tanto, esta vía CAM es una estrategia importante mediante la cual muchas orquídeas epífitas previenen la pérdida de agua y se aclimatan a las fluctuaciones que hay en esta disponibilidad de agua. Bueno, la mayoría de las orquídeas tienen capacidades fotosintéticas más bajas en comparación con otras angiospermas, esto debido a la conductancia estomática, a la conductancia del mesófilo y a los factores bioquímicos. Entonces, bueno, en el estudio que hicieron, vieron que las capacidades fotosintéticas de los géneros de Cypripedium y de Paphiopedilum están más frecuentemente limitadas por esta conductancia del mesófilo que por factores bioquímicos o por la conductancia estomática. Bueno, entonces, los niveles de conductancia estomática se verían afectados por un área más grande del aparato estomático y por poros más pequeños. Y en cuanto a los niveles de conductancia del mesófilo, se verían afectados por paredes celulares más gruesas, por un área de superficie reducida para células mesófilas y por cloroplastos expuestos. Entonces, si es que hay una reducción de esta conductancia del mesófilo, la resistencia de la conductancia del CO2 va a aumentar y los cloroplastos
y la conducción de CO2 en los cloroplastos va a disminuir, haciendo que estas concentraciones del CO2 disminuyan. Bueno, como también sabemos, en la fotosíntesis, el NADPH y el ATP se sintetizan principalmente por transporte lineal de electrones desde el agua hasta el NADP-beta. Y en las plantas que tienen esta vía C3, el proceso de fotorrespiración, el transporte de electrones alternativa, incluido este flujo cíclico de electrones alrededor del fotosistema 1 y el ciclo del agua, contribuyen a la compensación de la síntesis de ATP. Entonces, en especies del género Cymbidium, vieron que había una poca activación del flujo cíclico de electrones con poca luz, lo que sugiere que otros mecanismos como la válvula de Malato y la reacción de Meller pueden mantener el equilibrio energético cuando el flujo de electrones es bajo. También vieron que si es que había un mayor flujo cíclico de electrones, iba a haber una mayor tasa de transporte de electrones a través del fotosistema 2, que es eso que dice ETR2. Y viceversa, si es que había un menor flujo de cíclico de electrones, había un menor ETR2. Otra cosa que vieron es que había bajos niveles del ETR2 y del CF, se acompañaban de un alto nivel de extinción no fotoquímica en el fotosistema 2 o NPQ cuando había una luz más intensa. Esto debido a que la activación del NPQ se basa en la acidificación luminosas. Entonces, ya pasando a otro tema, que es el requerimiento y adaptación de la luz en orquídeas, tenemos que los requisitos de luz específicos para cada especie pueden depender del modo nutricional, de la forma de vida, la etapa del desarrollo y el hábitat. Entonces, en especies de orquídeas micoheterotróficas, estas suelen ser independientes de la luz porque adquieren carbono a través de los hongos micorrízicos, en lugar de hacerlo a través de la fotosíntesis. Bueno, pero hay especies que son parcialmente micoheterotróficas y su dependencia de los hongos por lo general es debido a la disponibilidad de luz. Entonces, si es que hay niveles bajos de luz, estas conducen a una micoheterotrofia. Y si hay niveles altos de luz, van a conducir a una autotrofia. Ya. Las especies que tienen diferentes formas de vida también exhiben requisitos de luz. Por ejemplo, ¿sí? Ya, bueno. Por ejemplo, esta de aquí, la Cymbidium thracianum, se encuentra en los doseles de los árboles y esta tiene más tolerancia a los niveles, a mayores niveles de luz que la Cymbidium sinensis, que esta se encuentra en el suelo de bosque sombreado y bueno, es menos tolerante. Cuando ocurre un cambio en la intensidad de la luz, por ejemplo, cuando hay una mayor intensidad porque las hojas del árbol huésped de esta planta epífita se han caído, estas tienden a tener una plasticidad fotoprotectora para hacer frente a este estrés. Bueno, la luz también puede inhibir la germinación de semillas en especies terrestres e incluso en algunas epífitas. Entonces, suelen hacer esto de la germinación in vitro en la oscuridad. Y esta germinación in vitro en la oscuridad puede ayudar a evitar la desecación de las plántulas. Bueno, las orquídeas también se pueden ver afectadas por la luz en varias etapas de desarrollo después de las orquídeas. Es específico de la especie y las especies dentro de un género pueden tener diferentes respuestas. Por ejemplo, en unas que en otras es al fotoperiodo, y esto es probablemente debido a la influencia de la temperatura del crecimiento. Esta práctica de la interrupción nocturna del día largo, y así se puede mejorar la calidad de la flor en cultivos comerciales. Aunque esta intensidad de luz puede aumentar la fotosíntesis durante esta interrupción,
También esta tasa de fotosíntesis y la actividad del fotosistema 2 puede disminuir en el día. Y esto va a provocar que haya una deficiencia. Que se hace esta técnica de la interrupción nocturna, se debería acompañar con una fertilización adicional. Ya. Las orquídeas tienen una tasa muy baja de rotación de hojas, lo que podría ponerlas en riesgo si encuentran un cambio repentino en los niveles de luz en el crecimiento, porque la tasa de rotación juega un papel importante en la climatización a la luz. Entonces, un ejemplo extremo sería esta Pleione aurita, que produce solo una hoja por temporada de crecimiento. Entonces, como resultado, esta hoja no puede realizar la fotosíntesis de una manera óptima si es que hay nuevas condiciones de luz debido a esta restricción estructural. Y por lo tanto, esta única hoja ineficiente conduce a que haya una disminución en la ganancia del carbono. Ya, en cuanto a las adaptaciones a temperaturas extremas, se presentan principalmente, bueno, primero todos sabemos que las orquídeas pueden ir desde zonas tropicales hasta zonas temperadas. Entonces, cada una de estas orquídeas tiene una temperatura óptima a la cual crecer que responde a un rango en específico. Y cuando se va hacia los extremos de este rango, se pueden presentar varias afecciones a su crecimiento. Entonces, en caso de las bajas temperaturas, lo que se va a provocar son hojas amarillas, defoliación, una tasa de crecimiento reducida que se puede compensar por y finalmente picaduras en las hojas, las cuales se deben al colapso de células del mesófilo. Entre estas van a ser causadas de una actividad fotosintética, la cual RU glifosato. No sé si solo se me corta a mí o a tus compañeros también, pero te oigo súper cortada. No, Yo sí lo oigo súper bien. Oye, bien, chulo. Ya. Bueno, entonces, cuando va a existir una gran exaltación de energía, van a producir muchas especies reactivas de oxígeno, las cuales van a afectar al aparato fotosintético. A causa de esto va a surgir esta adaptación, que son como mecanismos de fotoprotección que se activan en estas situaciones, tales como son el NPQ, que es de la extinción no fotoquímica, y el flujo cíclico de electrones, el cual tiene la capacidad de aliviar la fotoinhibición del fotosistema 2 y protege el fotosistema 1 en hojas estresadas. Especialmente de un caso en específico sería, bueno, más bien una excepción, sería que en esta planta llamada Paphiopedilum purpuratum es una especie sensible, la cual no va a ser tan vulnerable cuando se exponga a temperaturas bajas. Gracias a la estabilidad del fotosistema 1, pero se piensa que en realidad esto no tiene que ver mucho con este flujo cíclico de electrones, más bien por la inhibición del transporte de electrones del fotosistema 2 al fotosistema 1. Entre otras adaptaciones también se encuentra en los géneros de pleiones y de batatillas, que son géneros que emplean una estrategia de escape regulando la eficiencia fotosintética y fijando más carbono en estaciones cálidas para luego botar sus raíces y flores, dejando un pseudobulbo inactivo para sobrevivir. Dale, Naye. Ya. En cuanto a las temperaturas altas,
Lo que se va a provocar en su mayoría es la debilitación de las membranas celulares y a causa de esto una fuga de iones, la cual está presente en la necrosis tisular. Y debido a que las altas temperaturas están relacionadas también con una disminución de elevación, estas plantas van a exhibir hojas con disminuciones en la tasa de fotosíntesis, la conductancia estomática, transpiración y carboxilación. Bueno, entonces, la fotosíntesis en sí, una temperatura óptima sería de menor a 30 grados centígrados, mientras que en el caso de la respiración se produce justo por debajo de la temperatura a la que las enzimas se inactivan, es decir, más o menos a los 45 grados centígrados. Ya, entonces, cuando existe una temperatura mayor a la tasa óptima mayor a esta temperatura óptima para la fotosíntesis, las tasas de fotosíntesis van a reducirse y la respiración va a aumentar, lo que va a causar un desequilibrio en la ingesta y fijación del carbono. Y con esto va a llevar afecciones directas hacia el crecimiento vegetativo e indirectas al surgimiento de brotes florales. Gracias a esto surgieron estas adaptaciones que se concentran en enzimas y algunos metabolitos con protección térmica. Entre estos está el deshidroascorbato reductasa, la glutatión peroxidasa, la glutatión transferasas, entre otras. Estas enzimas mencionadas son principalmente del género de Phalaenopsis, que son esas orquídeas moradas presentes en las casas. Dale, Naye. Ya. En cuanto a sus relaciones hídricas, las orquídeas por lo general tienen muchas especies de epífitas, las cuales presentan muchas adaptaciones, especialmente tienen como el 70% de las especies de orquídeas presentan estas adaptaciones que van a diferir según su uso. Por ejemplo, en cuanto a la absorción de agua, existe este velamen que es una estructura llena de células muertas, las cuales van a servir para absorber el agua de la atmósfera, y especialmente cuando esta estructura está muy seca, se dice que puede absorber la humedad de la atmósfera en tan solo segundos. Ya. En caso del almacenamiento, se presentan dos órganos principales, que son las hojas y los pseudobulbos. En caso de las hojas, se presentan estos valores de la masa foliar por la unidad de área, el grosor de las hojas y el contenido de agua saturada, los cuales en organismos que tienen tendencia a las sequías, por ejemplo, las epífitas, las orquídeas terrestres que se presentan, que están adaptadas a las sequías, presentan un altos valores de estas medidas. Otra adaptación también serían las células epidérmicas en hojas gruesas, debido a que estas células epidérmicas sirven como unidades de almacenamiento e incluso pueden llegar hasta el 80% del volumen total de la hoja. En caso de los pseudobulbos, estos son tallos modificados, los cuales van a contener ciertos sacos de almacenamiento que van a servir para almacenar agua, y se encuentran muchos más grandes en las epífitas. Dale, Naya. Y ahí finalmente en la reducción de pérdida de agua, como ya mencioné, la mayoría de estas adaptaciones se dan en epífitas, entre estas que la epidermis va a ser más gruesa y van a requerir mucho más tiempo para secar las hojas saturadas, incluso hasta un 70%. Ya,
También presentan estos estomas hundidos para evitar la desecación. Un ejemplo sería en esta especie de Paphiopedilum armeniaco. Entre otras cosas, también se ha observado que en análisis proteómicos y fisiológicos, cuando comparan a las epífitas con los terrestres, los epífitas van a presentar una mayor capacidad para mantener un equilibrio de carbono cuando está sometido a estrés por sequía. Y también aquí se vuelve a repetir esta estructura que es del velamen, debido a que en organismos expuestos a sequías se ha visto que tienen un velamen más espeso. Dale, Naya. Ya, entonces, bueno, los nutrientes, como todos sabemos, es una de las cosas más importantes para la germinación y crecimiento de la planta. En este caso específico vamos a hablar del nitrógeno, su captación y utilización. Entonces, al nitrógeno se lo capta en forma de nitratos y amonio. Los nitratos principalmente se van a presentar en las puntas de las raíces y el amonio en ya raíces maduras. Y van a ser captadas gracias a la presencia de estas dos enzimas, que son el nitrato reductasa y la glutamina sintetasa. En caso de que exista una deficiencia de este nitrógeno, puede disminuir varios procesos que aportan al desarrollo de la planta. Entre estos también afectan a la de reproducción, debido a que cuando existe una deficiencia de nitrógeno en esta familia en esta especie de Paphiopedilum armeniacum, lo que va a pasar es que va a dominar la reproducción asexual. Ya, entonces, bueno, la mayoría de orquídeas terrestres no van a necesitar en general adaptaciones, porque la mayoría de estas contienen todos los nutrientes del suelo, a diferencia de las epífitas, que sí van a requerir ciertas adaptaciones, como por ejemplo la fijación de nitrógeno por microorganismos, el cambio en la estructura de raíces, especialmente en el incremento de la biomasa radicular, longitud y el número de raíces, los cuales por lo general no tienen esta presencia de pelos radiculares. Entonces, gracias a esto, van a compensarse con la presencia del velamen y estos micelios fúngicos, que van a servir para degradar algunos compuestos y dar de comer a la planta. Sí. Ya. Resaltando un poco más la importancia de estos micelios fúngicos, bueno, existen estos nutrientes micorrízicos que de hecho son muy importantes en las primeras etapas de vida de la planta, debido a que las orquídeas no presentan un endospermo. Entonces, van a necesitar obligatoriamente la participación de estos hongos simbiontes, los cuales van a ayudar. Ya en la etapa adulta pueden tomar 3 caminos. Pueden seguir siendo micoheterotróficos, parcial micoheterotróficos, que básicamente es la transición de la micoheterotrofia a la autotrofia, o pueden ser autótrofos. En caso de la micoheterotrofia y la parcial micoheterotrofia, presentan ciertas adaptaciones genéticas y fisiológicas, las cuales son la reducción del tamaño de las hojas y la pérdida de expresión de los genes relacionados con el proceso de la fotosíntesis. De igual manera, en caso de las autótrofas, algunas pueden seguir obteniendo estos nutrientes como el carbono, fósforo, nitrógeno a través de estos micelios fúngicos, y de ahí surgen las parciales micoheterotróficas. Gracias. Ya, gracias, chicas. ¿Quién quiere empezar con las preguntas? ¿Sofía, Juan Francisco, Richard o Camila?
Yo tengo una pregunta, A ver, ¿cuál es el porcentaje de las especies de orquídeas que están adaptadas a las copas de los árboles de dosel? Algo mencionaba en el Están, paper. ajá, son el 70% de especies que tienen estas adaptaciones. Ya, gracias. ya. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una. A ver, Es sobre el otro paper. Algo decía mencionaban ahí con el gráfico de los modelos ecológicos y los genéticos de especiación. ¿Por qué los modelos empíricos que se van desarrollando no se pueden generalizar? Ya, verás. Lo que pasa es que decía que estos modelos empíricos se basaban en estas adaptaciones locales. Entonces, es que ya se adapta, es que se basan en estas adaptaciones locales. Creo que sí mencioné eso de que va a diferir de las adaptaciones de divergencia o de especiación, y eso va a ser debido a que en estas adaptaciones locales, ¿cómo es esto? La genética van a tener una mayor similitud genética. Entonces, claro, ahí sí va a haber estos resultados que apoyen a este modelo de Fisher. Entonces, es Gracias. por las diferencias que va a haber ahí entre la asimilación de la variedad genética. ya, ahí un poquito para complementarte la pregunta que te hizo el Richie. ¿Por qué crees que yo les hice juntar estos dos artículos? O sea, ¿qué pueden ustedes o ver que tienen en común, o cuál sería el hilo conductor que junta a un artículo que habla sobre toda la diversidad funcional que hay en las orquídeas y un artículo que te habla sobre los distintos tipos de especiación que tienes, sobre todo relacionando, ¿no es cierto?, lo que es por un lado la genética y por el otro lado la respuesta al ambiente. Tal vez puede ser por esto que, por ejemplo, se dividía un poco en las orquídeas epífitas, que tenían ciertas adaptaciones, y las terrestres tenían otras adaptaciones. Entonces, claro, entonces tenían diferentes adaptaciones igual conforme al ambiente, como decía esto de la especiación que podía darse por la selección de divergencia, podía ser mediante el medio ambiente. Entonces decía que por el medio ambiente se podía dar este aislamiento reproductivo. Entonces, como pudimos ver en varios ejemplos de las orquídeas, el medio ambiente sí afecta para que hayan estas adaptaciones. Ya, yo pensaría justo un poco llevarle por ahí, ¿no? O sea, Orchidaceae es una de las familias más diversas que tenemos nosotros. Solo aquí en el Ecuador sobrepasamos las 4.000 especies, y de estas creo que son como 1.700, 1.800, no me acuerdo bien, que son endémicas, o sea, tienen una tasa de endemismo súper alta, y muchas de ellas son como que muy adaptadas. Primero, por un lado, como en el paper que tienen ustedes, al todo el tema de la polinización, ¿no es cierto? Por esta alta especialización que tienen las flores. Pero además también justamente se han diversificado y ocupan una gran cantidad de hábitats. O sea, la mayoría son epífitas, pero de hecho, por ejemplo, en el páramo de la Antisana tenemos una o dos especies, no me acuerdo, son unas chiquititas que se llaman AA. Es el primer género que hay en el catálogo. Y hay otras que se llaman Mirosmodes. O sea, y por eso no sabemos si tenemos una o dos o tal vez tres especies. Pero son unas epífitas, son unas orquídeas terrestres chiquitas que en cambio justo están dentro de lo que uno de sus artículos mencionan, que tienen estos extremos, ¿no? Estas adaptaciones para vivir en ambientes extremos. Y entonces, por ejemplo, estas orquídeas de los páramos tienen adaptaciones en las hojas que son similares a las que tienen las orquídeas que viven justamente en estas áreas áridas del callejón interandino, porque las condiciones son las mismas, es de estrés hídrico, pero en el un caso tienes estrés hídrico por frío extremo y en el otro tienes estrés hídrico por
por temperatura. Entonces, los dos artículos se enlazan un poquito porque ustedes tienen uno que les habla desde un punto de vista netamente teorético, ¿no es cierto? Sí, teorético, de lo que se piensa está detrás un poco detrás de todos estos procesos de especiación, y el otro les habla de una radiación no solamente morfológica, sino también fisiológica en un grupo súper diverso y específico de plantas. Entonces, un poco la idea es que todavía no hemos hablado de eso, pero van a irse dando cuenta a lo largo del semestre que hay distintas adaptaciones, y ya cuando uno hace investigaciones, por ejemplo, ahorita se está hablando mucho de la ecología funcional. El Rafa creo que sí les explicó, les debe haber explicado eso, ¿no es cierto? Que a veces es más fácil tratar de entender el funcionamiento de los ecosistemas analizando lo que son los rasgos que definen ciertos grupos funcionales antes que enfocarse, por ejemplo, en la sistemática o en la taxonomía, en particular en nuestros ambientes que son súper diversos y se conoce muy poco, ¿no es cierto?, de qué especies están formando los distintos ecosistemas. Pero con los rasgos, con las distintas características que tienen las plantas, y rasgos pueden ser el tamaño, el alto, el ancho del tallo de la hoja, pero también hay rasgos, por ejemplo, fisiológicos, hay rasgos anatómicos, como en el artículo les hablaba, ¿no es cierto?, de la fotosíntesis, de las adaptaciones en los pasos de la fotosíntesis. Todo esto son rasgos que definen algunos grupos bien marcados de plantas que tienen como similaridad la respuesta que presentan frente a condiciones ambientales. Entonces, a veces es más fácil interpretar cómo funciona un ecosistema en base a estos rasgos, incluso sin conocer, aunque es importante, ¿no es cierto?, con qué entidades biológicas estamos trabajando. Esa era más o menos un poquito la idea de combinar estos dos artículos en esta parte introductoria. ¿Quién más me ha hecho preguntas? Juan Francisco. Yo también. Yo también tengo otra pregunta. Yo tengo una pregunta con respecto a uno de los gráficos que mostraron. Había en ese gráfico de las mariposas y de las flores, hay una parte en la que un caso en el que el efecto de los dos polinizadores con preferencias opuestas en el fitness de las plantas llevan al incremento de la morfología heterocigota, y se puede ver que incrementa el caso de las flores rosadas. ¿Por qué se podría dar eso? Ya, dices este gráfico de acá abajo, del Sí. F. Ya, entonces, este gráfico lo pusieron como ¿cómo es esto? Como algo alternativo. Es este polinizador de alas amarillas. Entonces, es que no este polinizador de alas amarillas, que también fue uno de los que por preferencia hizo que se fije este fenotipo de flores amarillas. Entonces, si es que no aparece y está este polinizador rojo que prefiere las flores rojas, ya, entonces sí va a haber una abundancia de este fenotipo de flores rojas. Ya, pero digamos que está este otro polinizador que él no prefiere, o sea, él lo que le den. Entonces, ahí ya no se va a perder este alelo B. Entonces, ¿qué hablo? Ya no se va a perder este fenotipo heterocigoto, porque como va a haber más preferencia del alelo A, entonces va a haber más homocigoto AA y más heterocigoto AB. Entonces, no va a haber esta pérdida del heterocigoto como había antes, por lo que prefería el polinizador rojo prefería las flores rojas y el polinizador amarillo prefería las flores amarillas. Entonces, como ya no va a haber esas preferencias, puede aumentarse nomás ¿cómo es? Las flores rosadas. Ya, gracias, Nayos. En ese caso, la diversidad estaría ligada a los polinizadores. Ajá, este es un ejemplo de la especiación impulsada por polinizadores. Ya, gracias. Y tengo una pregunta más. En el caso del otro artículo en el que hablan sobre las plantas C4, ¿cuál es la diferencia? O sea, la diferencia con las C3 es que producen, creo que era el PPD, pero ¿y qué tiene de esto? O sea, ¿mejor o peor? ¿O cuál es la diferencia con esta
con esta piruvato fosfato diquinasa o sea, ¿qué es lo que hace? Ya, verás, este piruvato, lo que hacía era que en el... A ver, estoy bien con esa parte. Algo me acuerdo que ayudaba a sintetizar, o sea, pero otra parte, porque como igual este C3 y el C4 son vías diferentes, el C3, ¿verdad? Que es el más común, ¿no? El que más usan todas las plantas verdes. Ya, el CAM es en cambio cuando también es otra adaptación, en cambio cuando falta, por ejemplo, agua, cosas así. Entonces, el C4 era otra adaptación que no había mucho en estas orquídeas. Y la verdad no me acuerdo bien qué hacía el piruvato fosfato de orquídeas. Me acuerdo que ayudaba a sintetizar algo, pero ya no me acuerdo qué. A ver, no te estreses mucho porque vamos a tener todo un capítulo en el cual vamos a poder analizar las diferencias entre estas 3 vías fotosintéticas. El punto es que en las plantas la fotosíntesis también tiene que irse adaptando un poco a las condiciones del ambiente, ¿ya? Porque implica que la planta tiene que manejar un equilibrio súper delicado entre abrir sus estomas para poder captar CO2 y mantenerlos cerrados para no perder agua, ¿no es cierto? Entonces, eso, por ejemplo, en ambientes donde hay estrés hídrico, que puede ser por calor o puede ser por frío, porque eso sí pasa, ahí es cuando las plantas tienen que, como quien dice, para volver a su fotosíntesis más eficiente, desarrollar vías alternativas, ¿ya? Porque si se acuerdan así, algo que tal vez vieron en bioquímica, pero súper rápido, ahora sí vamos a ver, pero con ganas la fotosíntesis. La fotosíntesis tiene varios pasos, ¿ya? Y estos pasos se van dando en distintos lugares de la célula, de los cloroplastos, y en los cloroplastos también hay reacciones que ocurren en distintos lugares, ¿ya? Entonces, las plantas CAM, por ejemplo, lo que hacen es variar la fotosíntesis para que una parte de las reacciones ocurra en la noche. Eso quiere decir que eso les permite, por ejemplo, en la noche, o sea, pueden abrir los estomas para justamente no perder tanta agua y que esa parte de la fotosíntesis ocurra acoplada, ¿no es cierto?, a la apertura de los estomas. Si durante el día abren los estomas de esas plantas, al paso se mueren, ¿ya? Entonces, todas estas distintas variantes que tiene la fotosíntesis, ya nos quitó la pantalla, Nayeli, pues volver a poner un ratito de pantalla. Todas estas variantes son respuestas de las plantas justamente a los ambientes a los que viven. Lo más común es la fotosíntesis C3. De ahí, por ejemplo, una gran cantidad de gramíneas, o sea, de poáceas, las plantas, las hierbas a las que uno les ve feísimo a veces y ni siquiera se atreve a identificarlas porque son súper difíciles. Estas tienen justamente esta modificación a la fotosíntesis que se llama C4. ¿Cuál es la diferencia entre C3 y C4? Que uno de los productos de la fotosíntesis uno de los productos intermedios de todo el proceso de fotosíntesis es un producto carbonado de 4 carbones y no un producto carbonado de 3 carbones. ¿Ya? Esto hace que entonces tengan que darse una serie de pasos alternativos para justamente poder producir glucosa a partir, ¿no es cierto?, de 2 compuestos que en esencia son distintos, ¿no es cierto? El uno tiene 3 carbonos, el otro tiene 4 carbonos, ¿ya? Este de aquí es ya un tipo de fotosíntesis bien específico de algunas plantas en particular. Por ejemplo, esto ocurre mucho en orquídeas, ocurre mucho en plantas de hojas gruesas y suculentas sobre todo, ¿ya? Entonces, aquí los cambios, las diferencias con respecto a estos otros 2 tipos de fotosíntesis van a ser mucho mayores. O sea, hay una serie de diferencias súper grandes que tienen que ver con los tiempos en los que ocurren reacciones, en los lugares en donde ocurren y los productos intermedios que se van formando. Este se llama CAM porque es el metabolismo del ácido crasuláceo. Entonces, en ese caso, el producto intermedio a partir del cual se va a empezar a sintetizar glucosa es este ácido crasuláceo.
Aquí es, en cambio, un compuesto carbonado de 3 carbonos, que creo que es el piruvato, ¿sí? Y aquí este de 4 carbones, ahorita yo no me acuerdo el nombre, pero esto vamos a ver más en detalle después, entonces no te conflictúes mucho con esto. Si es que ahorita no quedó así como muy clara. Juan Fernando, ¿tú tienes alguna pregunta para las chicas? Sí, tengo dos, claro. Ya. Primero tengo una de, presentaron un gráfico de las orquídeas pueden activar su floración por ser expuestas a un día largo o a una noche larga. Este proceso, ¿cómo sucedió evolutivamente? ¿Por qué hay plantas? ¿Estas estarían adaptadas a qué ambiente? Ya verás, lo que decía esto de la interrupción nocturna, más era algo de que podían hacer en los cultivos, o sea, uno mismo cogería estas plantas de día largo, hacerles esta interrupción nocturna y ya para mayor comercialización. Pero la verdad no especificaba nada de qué hacían la evolución, o sea, solamente como había bastantes ejemplos de adaptaciones en el paper, no eran muy específicos algunos, entonces era solo como que te lanzaban ejemplos así. Y la verdad tampoco me puse a investigar, no se me ocurrió si es que había algo evolutivo en esto, porque como decía, era algo que hacían, o sea, los humanos para aumentar la producción, entonces no se me ocurrió. Ya, Pero es una buena pregunta. esto no es evolutivo, en realidad es ecológico y ahorita me hacen dudar si esto tal vez ustedes no vieron o en biología 1 o en botánica 1. Pero esto está asociado estrictamente a la ecología y tiene que ver a el lugar en el mundo en donde crecen las plantas, sobre todo con respecto a la latitud, ¿no es cierto? Nosotros que vivimos en el Ecuador somos un país privilegiado porque tenemos, ¿no es cierto?, día y noche que duran más o menos lo mismo, ¿no es cierto? 12 horas, 12 horas. Pero a medida que aumenta la latitud, dependiendo de las estaciones, ¿no es cierto? En verano hay días que son súper largos y las noches se vuelven cortitas y en cambio en invierno las noches se vuelven súper largas y los días se vuelven más cortitos. Eso quiere decir que la cantidad de luz disponible para la fotosíntesis, para las plantas, ¿no es cierto?, va a depender y por ende las plantas tienen que adaptarse, ¿no es cierto?, a la cantidad de horas de luz que reciben, ¿no es cierto? Entonces, el metabolismo de una planta que vive en los países nórdicos no va a ser el mismo que el metabolismo de una planta igual, por ejemplo, alpina, que vive en los Andes, ¿ya? Van a tener que adaptarse a, por ejemplo, la cantidad de luz disponible. Y por eso es que, por ejemplo, nuestras plantas tienen una gran cantidad de fotopigmentos protectores porque tienen luz todo el tiempo, ¿ya? Nosotros aquí tenemos tranquilamente días de 12 horas de luz y a mediodía la cantidad, la intensidad de la luz que recibe una planta puede ser súper alta y las plantas tienen en consecuencia adaptaciones para eso. Pero en cambio, por ejemplo, una plantita que vive en los fiordos de Noruega, esa tiene solamente unos pocos días de primavera, verano al año, donde la cantidad de luz puede llegar a ser intensa, pero no tan intensa, y entonces su fotosíntesis tiene que adaptarse a eso y por ende todos los otros procesos de germinación, desarrollo, crecimiento, reproducción tienen que adaptarse también a la cantidad de días luz al año, ¿ya? Entonces ahí es cuando nosotros tenemos plantas que pueden florecer en días cortos. Entonces, por ejemplo, muchas plantas de latitudes altas están adaptadas para que si el día es cortito y hay pocas horas de luz al día, pucha, aprovechan, pero al máximo esas horas para florecer y para hacer fotosíntesis, ¿ya? Mientras que aquí, por ejemplo, las adaptaciones que nosotros podemos tener en las plantas son para justamente, como hay una gran cantidad de luz, las flores pueden permanecer mucho tiempo abiertas y eso, por ejemplo, produce
abre otros nichos a otro tipo de polinizadores que tú no tienes, por ejemplo, en regiones donde tienes pocas horas de luz al día. O sea, es una cosa ya más ecológica que tiene implicaciones de este tipo. Entonces, esto es una característica que, por ejemplo, hemos aprendido a usar los humanos en general para justamente aprender o desarrollar técnicas para aumentar la productividad de cultivos. O de, por ejemplo, puede ser aquí los invernaderos, ponte el Richie que sabe venir de Ibarra, ¿no es cierto? Vos les ves a veces a los invernaderos en el camino, ¿no es cierto? El que les tienen así con full foco a las plantas todo el tiempo. Eso Sí. es para justamente aumentar el tiempo de luz disponible de las plantas y que estas estén, pero dale con la fotosíntesis y que produzcan más flores. Los holandeses son expertos en eso, por ejemplo, allá a veces cuando uno vuela por encima, ¿no es cierto?, cuando está por aterrizar en Ámsterdam, los invernaderos básicamente vuelven a la noche un día, o sea, todo está iluminado, ¿ya? Y es justamente para aumentar los procesos de producción de flores, de frutos o crecimiento, si es que lo que nos interesa es el tejido verde, ¿ya? Entonces, cambiamos los patrones de floración justamente, por ejemplo, se ha aprendido a identificar los genes que controlan esto, se producen entonces variedades que pueden, ¿no es cierto?, ir como modificando la longitud o la duración de estos ciclos para promover una mejor productividad. ¿Ya? Ya hiciste tus 2 preguntas, Juan Francisco. No, mi otra A ver. es, no estuvo muy claro, bueno, más o menos qué es un alelo de amplio efecto. Supongo que se puede un poco deducir, pero que sí podrían explicar eso. Sí, verás, en pocas los alelos de pequeño efecto son cuando ocurren estas mutaciones pequeñas que se van dando de a poquito y ya después se ve el cambio. Por eso decía, por ejemplo, esto de la diferenciación de todo el genoma. En cambio, si es que es este alelo de efecto grande, es como el ejemplo del alelo rojo, ¿te acuerdas de las flores? Entonces, eso ya es algo que se ve desde el inicio de ¿cómo es esto? Del cambio fenotípico hacia el rasgo óptimo. O sea, es algo como más visible, digamos, más que se nota más. Algo así se podría decir que es la diferencia. Ok, gracias. Bueno, amigo. ¿Tienen más preguntas? Yo tengo otra. ¿A qué se refería con los rasgos mágicos? No me quedó muy claro. Yo tenía Ya, una que iba por el mismo tema igual, que de cómo los rasgos mágicos influencian a las adaptaciones, a la especiación de las plantas. Eso iba mismo a decir. Que los rasgos mágicos básicamente serían, provendrían de los genes que intervienen en estos procesos de especiación. Espera, ahí, ajá. Entonces, dice que se vinculan pleiotrópicamente entre la selección divergente y el aislamiento reproductivo, es decir, que un mismo gen estaría relacionado esta selección divergente, es decir, como que a través de los polinizadores, de los rasgos florales de los que se encuentran atraídos los polinizadores. Entonces, esto está vinculado también con el aislamiento reproductivo, es decir, que los polinizadores, es más bien dicho por eso mismo, porque los polinizadores son los vectores directos. Básicamente que los polinizadores, me estoy haciendo mucha bola, son los que transfieren los gametos femeninos o masculinos de una planta a otra. Perdón, solo masculino. Entonces, eso. No sé si me expliqué, creo que me hice mucha bola. Yo
pienso que en realidad, o sea, este artículo es chistoso porque es la primera vez que yo oigo hablar también de los rasgos mágicos. Yo creo que tiene un poquito de ironía, sobre todo porque, bueno, en general también ahorita un poco lo que te piden en el momento de publicar es que seas súper creativo y que tu título tiene que llamar la atención, ¿no es cierto? Y un poco capturar a la audiencia desde el título, ¿ya? Más bien, en realidad, aquí vamos a ver más adelante, y tiene que ver con lo que les dije, esto de que alguna vez el Rafa ya les debió haber hablado de los rasgos funcionales, ¿no es cierto? Obviamente hay rasgos que pueden explicar de mejor manera ciertas cosas, ¿ya? Los rasgos se pueden utilizar para explicar desde eventos que tienen que ver con la evolución hasta, por ejemplo, eventos que tienen que ver con el comportamiento ecológico, con el funcionamiento de los ecosistemas, etcétera, etcétera. Entonces es una cosa muy irónica que se refiere a cómo algunas características se han utilizado de manera como sistemática para tratar de explicar ciertos procesos, pero no necesariamente su uso se demuestra como adecuado, ¿ya? Vamos menos un poco por ahí. ¿Tienen alguna otra preguntita? Me colgué, se colgaron. No sé si se escucha. Ah, No, ya. Creo que no ya hay otra nos hicieron pregunta. suficientes preguntas. Ya, tú das por cerrada la discusión de tus artículos. Está bien, no hay problema. Espero que hayan entendido, que les haya gustado. Nos esforzamos mucho con la Andy. Bueno, hagamos una cosa. Ahorita son, según mi reloj, 11 y 12. 11:12. Ya, denme 2 segundos para ir a buscar un vaso de agua y seguimos con la clase. Entonces nos vemos 11:15, ¿ya? Ya, profe. 11 y 20. 11:20. Está bien, 11:20. Vamos a dar grabación. Ya. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar nosotros estos tejidos meristemáticos en una plantita? Yo les he puesto aquí un esquema de un brote cualquiera, ¿no es cierto? Entonces, estos tejidos meristemáticos van a estar ubicados en secciones específicas del brote o de la planta, ¿no es cierto? Dependiendo del tipo de tejido meristemático del que estemos hablando y también dependiendo de la clase de tejido en el que tienen que convertirse las células de estas que se van generando, ¿ya? Entonces, en la punta del brote vamos a tener, ¿no es cierto?, este famoso meristema apical. Igual aquí en las puntitas de las raíces tenemos también, ¿no es cierto?, tenemos meristemos. Ya, este meristema apical se va a dividir, ¿no es cierto?, en lo que vamos a llamar meristemas primarios, y dentro de estos vamos a encontrar el protodermo, un meristema basal o el procambium, y a partir de estos, ¿no es cierto?, vamos a obtener con la maduración de las células ya lo que vamos a conocer como los distintos tipos de tejidos primarios que puede llegar a tener una planta. Entonces, de estos meristemas primarios del protodermo, lo que por diferenciación se obtiene, ¿no es cierto?, en una planta es la epidermis. Entonces, a partir del protodermo, ¿no es cierto?, la plantita va generando células que al diferenciarse, pero se convierten en células epidérmicas, ¿ya? Esto es importante porque justamente estas células epidérmicas, ¿no es cierto?, tienen características particulares que justamente ayudan a mediar el intercambio de la planta con el medio. ¿Ya? Entonces vamos a ver, ¿no es cierto?, que aquí va a haber algunas estructuras específicas que se originan a partir de estas células epidérmicas que justamente, ¿no es cierto?, tienen codificado en su información genética
todos aquellos genes que les sirven, por ejemplo, para producir cutícula, pelos, para, por ejemplo, diferenciarse en células estomáticas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Del meristema apical también podemos nosotros, ¿no es cierto?, diferenciar algunas células que se conocen como meristema basal. Estas células del meristema basal son células importantes porque se encargan de producir tejidos primarios como el parénquima, el colénquima y el esclerénquima. Estos tres tejidos son lo que conocemos como tejidos basales. El parénquima, por ejemplo, es toda esta parte de aquí, de las hojitas que, por ejemplo, constituye el parénquima en empalizada. Si ustedes se acuerdan así vagamente lo que alguna vez vieron, ¿no es cierto? Cuando ustedes hacen el corte de una hojita, luego del epidermis tienen un montón de celulitas que están organizadas así como ladrillitos, ¿no es cierto? Y en esas células que están organizadas como ladrillitos, eso es lo que se conoce como el parénquima en empalizada, ahí los cloroplastos están organizados de tal manera en que, por ejemplo, puedan recibir una cantidad máxima de luz. ¿Ya? El colénquima y el esclerénquima son unos tipos de tejidos que tienen más que ver con el soporte y el sostén de estas células, o como un poco como de relleno, ¿no es cierto?, para ayudar a mantener la estructura. Y finalmente hay este meristema primario que conocemos como procambium, ¿no es cierto? Este es el que en cambio nos daba el crecimiento a lo ancho, ¿ya? Del procambium, una vez que esté madura, ¿no es cierto?, nosotros vamos a poder diferenciar dos tipos de tejido súper importantes que constituyen tejido vascular, que son el xilema y el floema, ¿ya? Ahora, el xilema y el floema pueden seguir creciendo y entonces a partir de un xilema y un floema primario, ¿no es cierto?, que son los que se generan directamente del procambium, podemos tener células más diferenciadas que ya constituyen xilema y floema secundarios. Pris, o sea, el meristema del procambium sería muy parecido al meristema lateral. No, porque los meristemas laterales, los brotes laterales que tú ves aquí en esta plantita, aquí por ejemplo en esta axila, estos son exactamente iguales en estructura al meristema apical. Entonces también son parte de los meristemas basales, ¿ya? El procambium está más bien, el rato que tú haces un corte aquí a nivel del tallo, si lo ves como el corte que está aquí, el procambium en cambio es como una fila o como un aro de células que está metido aquí, ¿ya? Entonces, en déjame ver si logro hacer una cosa sin que se vuelva una pesadilla. Esto, espérate. ¿Dónde está esto? Con esto veo mis controles, ya. Déjame, aquí está. Ya. Yo dibujo súper mal, así que vas a tener que convivir con mis dibujos pésimos. Digamos que este es el corte transversal del tallo, ¿ya? Y tú tienes aquí eso mismo que tú estás viendo ahí, súper bien hecho en ese diagrama que yo me bajé de algún libro, ¿ya? Pero yo lo hago súper mal. Y aquí, voy a cambiar de color. Yo tengo aquí como una hilerita de células. Qué bestia, qué mal. Ya. Para la próxima clase sí le tengo que robar la tablet a mi hija para poder hacer dibujos un poquito más bonitos. Pero bueno, tienen esta fila de células que les he pintado en rojo que constituyen ese procambium, ¿ya? Entonces, este procambium de aquí es un conjunto de células meristemáticas que va a empezar a diferenciarse y a dividirse para acá y para acá. Y entonces, para el un lado generan floema y para el otro lado estas células generan xilema. Y así van generando los vasos, ¿ya? A medida que van generando el tejido vascular, es lo que eso permite que la planta vaya engrosándose. Y entonces cada vez, por eso es que aquí está ilustrado esto
con estas zonas moradas con distinto diámetro. Eso quiere decir que esas son zonas de tejido vascular en distinto grado de crecimiento. Mientras más grande es el círculo, es como que más división ha habido, ¿ya? Ahora, no todas las plantas tienen organizado su tejido vascular que se genera, ¿no es cierto?, a partir del procambium de la misma manera. Este es el caso clásico de una que, digamos, ahora le consideramos euricotiledonia, pero una monocotiledonia como el maíz, por ejemplo, tiene sus haces vasculares distribuidos así. Eso quiere decir que si yo fuera un maíz, para hacerte el mismo dibujo desastroso, pero utilizando mi esquemita, ¿no es cierto? En un maíz yo voy a ver que cada uno de estos circulitos, espérate, ya me jalé. Varios. Cada uno de estos circulitos chiquititos que yo voy a ver aquí en el... dibujo libre, eso. Cada uno de estos circulitos que están regados por todo el parénquima tienen entonces el procambium aquí, así. ¿Ya? Entonces, al final del día, el crecimiento es el mismo. Para el un lado floema, para el otro xilema, pero también ese crecimiento de estos haces que tienen este otro arreglo también es en grosor, ¿ya? Estos meristemas laterales que en cambio tienes tú aquí y aquí, funcionan igualito que este de acá. Este de acá ya le vamos a ver cómo funciona, pero tiene la capacidad de ir generando tejido que va a producir, por ejemplo, hojas. Entonces, primero produce en un inicio, ¿no es cierto?, tejido que se va a convertir en el peciolo de la hoja, y de ahí hay estas células que se van a ir diferenciando ya en la lámina y en las venaciones, por ejemplo. O si es que es ya un brote floral, ¿no es cierto?, tienen células que se van a ir diferenciando para formar sépalos, pétalos y tejido reproductivo como estambres y como los carpelos, ¿ya? Ya, gracias, Pris. O sea, más sería por la ubicación, ¿verdad? Es más por la ubicación y por el tipo de tejidos que generan. Ajá. Entonces, al final del día, por ejemplo, en un brote, sí terminas teniendo un poco como la interacción de los dos, de los meristemas basales y del procambio. ¿Por qué? Porque una hoja también tiene tejido vascular, ¿no es cierto? Una hoja está irrigada como tienes aquí, justito por las venas. Igual, si tú te fijas en los sépalos, en los pétalos, en los mismos carpelos que forman los ovarios, también hay tejido conductor. Entonces, al final, los dos tipos de meristemo terminan actuando juntos para producir las estructuras. ¿Ya? Muchas gracias, Pris. Yo tengo una pregunta. Dime. Dos cositas. ¿El xilema hacia dónde es? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Ahorita les puse este ejemplo así, pero probablemente me acuerdo al revés y por eso te nació la duda. Ya vamos a ver más en detalle más adelante cuando veamos esto y tal vez esté al revés yo. No sería raro, ¿ya? El floema es fuera, me parece. El floema es... Porque me acuerdo que era F de fuera, ¿no? Puede ser, y puede ser una buena manera de acordarse. Pero, o sea, si de pronto estoy al revés, entonces no sé. Ahorita solamente lo importante que tienen que retener es la disposición de dónde está el procambium y el tipo de tejido que genera, ¿ya? Entonces, Sí, genera así. Dime. En las raíces tenemos meristema apical. En la punta de las raíces tienes tú estos meristemas apicales de crecimiento y ahí, por ejemplo, es una de las zonas donde, hay división celular, pero que tú puedes ver casi que en tiempo real. Por eso es que cuando se hacen los laboratorios de mitosis y meiosis y les hacen preparar a ustedes mismos las placas, se utilizan cortes de la punta de las raícitas de las cebollas, porque es súper facilito de ver así todo el tiempo las células dividiéndose, entonces las puedes ver en diferentes estadios. Es de las zonas de crecimiento más dinámicas que hay, también por la dinámica que tienen las mismas plantas con el suelo. O sea,
ahí el crecimiento no se da solamente por adquirir, ¿no es cierto?, masa, que es lo que sucede en la parte aérea. El crecimiento de las raíces se da básicamente porque la planta tiene que seguir buscando recursos. Eventualmente, en todo este microambiente, ¿no es cierto?, alrededor de las raíces, el agua, los nutrientes se terminan, entonces las raíces tienen que seguirse expandiendo a zonas en donde puedan seguir encontrando estos recursos. Entonces, el crecimiento ahí sobre todo es más una necesidad de adquisición de agua y nutrientes. Entonces, súper dinámico. Ok, gracias. Ya, buenas. Entonces, les había mencionado, ¿no es cierto?, que del protodermo, el tejido que obtenemos, ¿no es cierto?, es la epidermis, ¿ya? Esta es la capa más externa de células que existe en toda la planta y justamente tiene modificaciones porque es la capa que media, ¿no es cierto?, la que regula las interacciones del interior de la planta con el ambiente exterior, ¿ya? Entonces, hay toda una serie de modificaciones en las células epidérmicas que justamente están relacionadas a estas interacciones de la planta con el medio, ¿ya? Entonces, justamente un ejemplo de esto es las que forman el velamen, sus dos compañeras que expusieron ahorita, ¿no es cierto?, el artículo sobre las orquídeas. ¿Se acuerdan, chicas? Que en las raíces aéreas de las orquídeas que son epífitas, ¿no es cierto? Hay esta capa de células, hay esta famosa es casi como una cascarita, ¿no es cierto? El velamen que recubre a las raíces aéreas justamente un poco para regular, ¿no es cierto?, el intercambio que tiene la raíz con el medio. En ese caso, esas raíces están encargadas, ¿no es cierto?, de captar agua, de captar nutrientes de una manera un poco distinta a la que la llevan a cabo las plantas que son terrestres, ¿ya? Entonces, ustedes pueden ver aquí dos tipos distintos, ¿no es cierto?, de preparaciones microscópicas de epidermis, pero se pueden ver, ¿no es cierto?, algunas cosas que son comunes. La primera es que, por ejemplo, aquí se puede ver claramente lo mismo que tienen ustedes acá, que es esta capa externa, la cutícula, que es justamente, ¿no es cierto?, un tipo de secreción, en este caso es una cera, que secretan las células epidérmicas para justamente protegerse contra la desecación, ¿ya? Entonces, estas células epidérmicas tienen en su interior modificaciones estructurales ya a nivel de los organelos para poder secretar, ¿no es cierto?, la cutina, que cuando se solidifica forma la cutícula, ¿ya? También en algunas células epidérmicas, ¿no es cierto?, hay una interacción súper importante con por ejemplo, con algún otro tipo de organismos. En la parte aérea, la cutícula, ¿no es cierto?, protege a estas células de la interacción, ¿no es cierto?, o de la invasión por bacterias. Pero, por ejemplo, en las células que forman parte de la epidermis de las raíces, ¿ya? Ahí, por ejemplo, van a haber adaptaciones que en cambio van a facilitar o permitir estas interacciones en el caso de que se trate de una planta que tiene interacciones con hongos. En este caso se forman, ¿no es cierto?, las famosas micorrizas, ¿ya? Entonces las células epidérmicas pueden ir justamente variando, cambiando su forma, cambiando su estructura para justamente permitir estas interacciones, ¿ya? Entonces, en realidad, la epidermis de las plantas aparentemente podría ser un tejido que consideraríamos sencillo, pero en realidad es un tejido bastante complejo, ¿ya? En primer lugar, está justamente todo el tema este de mediar, ¿no es cierto?, el intercambio con el medio. En el caso, por ejemplo, de la epidermis de las hojas, tenemos algunas células epidérmicas que
como ustedes ven aquí, ¿no es cierto?, se van a modificar para justamente formar estas estructuras específicas de intercambio de gases que son los estomas. Entonces vamos a tener células que se van a modificar para formar justamente, por ejemplo, las células oclusivas, que son las que justamente forman el estoma propiamente dicho, y a veces hay alrededor de estas células famosas acompañantes que también tienen modificaciones adicionales del resto de la epidermis, ¿no es cierto?, para cumplir distintas funciones, ¿ya? Hay algunas células epidérmicas, esa es una práctica bien bonita que vamos a ver, que pueden tener, por ejemplo, distintos tipos de contenidos, pueden tener cristales, pueden tener taninos, antocianinas que les dan distintos colores, o, por ejemplo, pueden servir como protección contra la herbivoría. En una de las prácticas que vamos a ver, en un grupo específico de plantas, en unas aráceas, ¿no es cierto?, tenemos la formación como de unas agujas de oxalato de calcio que le sirven a la planta justamente como protección contra los herbívoros, y dependiendo de la concentración del medio, ¿no es cierto?, que es justamente la práctica, estas células pueden explotar emulando un poquito el proceso, ¿no es cierto?, de masticado por herbivoría, y se puede ver fácilmente, ¿no es cierto?, la explosión, la expulsión de estos cristales de oxalato de calcio que se conocen como, que están contenidos dentro de estas células que se conocen como idioblastos, que son parte de la epidermis, ¿ya? Entonces, hay distintas adaptaciones dentro de las células epidérmicas, justamente dependiendo de dónde esté la epidermis para cumplir ciertas funciones. Tienen clases ahorita a las 12. Ya, solo terminemos con esto entonces. Entonces, como les había mencionado, una parte importante de las células epidérmicas en el caso de las hojas, ¿no es cierto?, o en el caso de los tallos fotosintéticos, es que muchas de las células que forman la epidermis van a estar modificadas para formar estas estructuras que conocemos como estomas, ¿no es cierto? Estos son justamente, están destinados a controlar el intercambio, ¿no es cierto?, de agua y de gases con el medio. Entonces, tienen ustedes en un estoma normal, ¿no es cierto?, las dos células, las oclusivas, que dependiendo de su grado de turgencia provocan, ¿no es cierto?, que el estoma se abra si es que están completamente turgentes, o que el estoma se cierre si es que están completamente colapsadas, ¿ya? A veces estas células oclusivas están rodeadas, ¿no es cierto?, de otras células especializadas, que en este caso son las células anexas o acompañantes, como tienen ustedes, y alrededor de esto sí vamos a encontrar epidermis, si se puede decir, formada por tejido fundamental, o sea, por tejido normal. Pero en el caso de los estomas, la estructura casi siempre es la misma, y por debajo de las células oclusivas hay un espacio que no contiene tejido, es lo que conocemos como la cámara subestomática, y este espacio es importante porque este espacio, ¿no es cierto?, es en donde se va a dar el intercambio de gases entre las células, ¿no es cierto?, que están alrededor de la cámara y el medio. El estoma, cuando está abierto, ¿no es cierto?, cuando se forma el ostiolo y este está con su diámetro máximo, la apertura se llama el ostiolo, ¿no es cierto?, permite el intercambio de vapor de agua y de gases con el medio. Si es que el ostiolo está cerrado, ¿no es cierto?, la cámara subestomática está sellada. Los estomas pueden tener entonces diferentes estructuras, diferentes formas, y también pueden tener diferentes patrones de organización dependiendo de las especies. Entonces, por ejemplo, en iris, que es una monocotiledonia, ¿no es cierto?, una iridácea, los estomas están dispuestos en un corte, ¿no es cierto?, de hojita, en filas longitudinales que van siguiendo más o menos los patrones de mediación. En Victoria cruciana, que es una planta acuática, ¿no es cierto?, están completamente dispersos en las hojas. En yuca, que es también esta otra monocotiledonia que a veces puede llegar a crecer
bastante, ¿no es cierto? Pero por lo general nosotros le vemos a veces como un ágave un poquito más verde, están hundidos dentro de surcos. Esta es más o menos también la disposición que tienen los estomas en algunas de las coníferas, en algunos pinos. Por ejemplo, hay unos hundimientos a nivel de la epidermis y el estoma está metido dentro de estos hundimientos. Esto es una adaptación justamente para proteger de la desecación. En este caso, por ejemplo, la yuca es una planta que vive en ambientes áridos súper calientes. Entonces, se necesita promover aún más la conservación de agua y los pinos, algunas coníferas, ¿no es cierto? También sufren estrés hídrico, pero en este caso es por frío, ¿ya? Entonces, la adaptación es exactamente la misma. Los estomas están hundidos dentro de surcos, ¿ya? Al fondo para justamente tratar de controlar al máximo la pérdida de agua. En algunas plantas, como en esta micania, que es una asterácea, en cambio, los estomas están elevados, están ubicados en la misma epidermis, pero, ¿no es cierto?, toman justamente las células acompañantes toman esta forma como de torre y el osteolo está como más hacia arriba, proyectado hacia arriba, y eso también es una adaptación, ¿no es cierto?, al ambiente para tratar, ¿no es cierto?, de mediar el intercambio que hay con el ambiente. Entonces, la ubicación de los estomas es una respuesta directa de las especies justamente al ambiente en donde va a crecer esa planta en particular y así poder optimizar, ¿no es cierto?, todos estos procesos fotosintéticos. Vamos a dejar esta clase aquí. Como les dije el día de ayer, ya alcancé a subir el video está con subtítulos, entonces ahora sí les voy a dejar abierto ya toda esta semana el cuestionario del video para que cuando se aburran, no tengan nada más que hacer, ya no quieran estudiar evolución, se vean ese video y contesten el cuestionario, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Hasta cuándo va a estar el cuestionario? Una semana, 7 días, ¿ya? Entonces, si hoy es martes, sí. Si hoy es martes, les dejo hasta el próximo martes, ¿ya? Sí. Profe, o sea, siempre debajo de las células oclusivas está esta cámara, ¿no es cierto? Está la cámara subestomática, ajá, y eso es súper importante. Pero todo esto es del estómago, ¿no es cierto? Exacto, o sea, si tú me dices el estoma, es todo esto. Es el osteolo, las células oclusivas y la cámara subestomática. Ah, ya. Gracias, Cris. Bueno, les dejo, chicos, porque no sé si algunos de ustedes tienen clases a las 12. Dime. Una inquietud. Estaba revisando el EVA y aún no encuentro el documento con los parámetros para el proyecto de laboratorio. No sé si nos puede ayudar con eso, por favor. Ah, ya les veo dónde les he puesto, porque ayer sí les subí, pero no me fijé en dónde se subió. Ya te chequeo, ya, y les pongo más bien arriba en la sección de arriba donde se ve todito. Gracias. Pris. Ya, dime. Una pregunta. ¿Cómo hacemos eso con lo de la rúbrica? Con lo de la rúbrica, verás, yo ahorita les subí esa rúbrica. Si es que puedes, califícale ahorita a la mano, pero lo que estoy haciendo es esto, te voy a enseñar. Lo que pasa es que esto es, no sé por qué no quiere cargarse el respaldo que yo tenía del aula de fisiología, creo que está muy pesada. Entonces estoy rehaciendo el aula de fisiología a la mano. Y eso es un poco largo. Entonces, verás, eso lo estoy habilitando yo aquí. Solo que normalmente ustedes no pueden ver estas cosas mientras yo no le ponga a visualizar. Entonces estoy tratando de hacer esto y eso es lo que les dije que les voy a explicar después, pero si quieres te explico ahorita. Porque tú ya hiciste de evaluador una vez, yo espero ya terminar esto en un ratito. Ábrete, amigo. Ya. Entonces, aquí está la rúbrica que puedes ver, donde están los criterios, ¿ya? Pero yo estoy tratando de organizarles de esto aquí, mira, dice calificación exposiciones. Eso va a estar en la parte de evaluación, ¿ya? Solo que ahorita ustedes no pueden ver, ¿ya? Entonces yo estoy tratando de hacer esto de esta manera.
les voy a hacer como un cuestionario que para ti que llenas no tiene nota. Lo que me interesa es lo que tú vas poniendo como respuestas, ¿ya? Entonces dice, para cada pregunta la descripción de la escala utilizada está en el enunciado de la pregunta. Entonces eso va a corresponder directamente al PDF que les puse en la primera hoja, ¿ya? Y entonces, si tú le dices siguiente página, hasta donde logré hacer yo, tú aquí vas a escoger el nombre. Entonces, tú le evaluaste hoy día a Nayeli, ¿no es cierto? Entonces escoges el nombre de la Nayeli, y le dices siguiente página. Entonces, en esta pregunta, aquí vas a evaluar tú el volumen utilizado por tu compañero al exponer en base a los criterios que están en el PDF que dice rúbrica. Entonces, vas a ponerle 10 o 7.5, 5, 2,5 debería ser aquí, o 0 si es que te pareció que estuvo pésimo, ¿ya? No puedes dejar. Esperamos sí, hasta pero que se habilite esto. Ah, ya. Sí, pero como tú ya le oíste hoy día y estás más fresquito, bájate el PDF y hazle la calificación a mano para que luego solo llenes, porque de uno se olvida súper rápido. Yo me anoté hoy día en un papel también, porque si no, en serio, o sea, chuta, siento que esta chica puso y no me acuerdo qué tal estaban las diapositivas, no me acuerdo, una vez está así, ¿ya? Entonces, es mejor que te anotes y para la siguiente vez que esto ya esté habilitado, vas haciendo esto ese rato, ¿ya? Ya, gracias. Ya, bueno. Entonces yo me puedo salir ahorita porque no... Listo, ya. Entonces, en teoría, va a estar ahí. Ahorita el PDF que te digo dice rúbrica presentaciones, le das clic y te bajas. ¿Ya? Sí, ese ya tengo. Ya, buenas. Gracias. Listo. Ya, les estoy mandando porque tengo una compañera de ustedes que quiere hablar conmigo, pero creo que necesito que se desconecten los demás. Adiós. Profe. Un ratito la internet, perdón. Tenía una duda acerca del laboratorio. Vamos a comenzar con lo que son los informes desde esta semana, porque no encontré la... No, porque estoy todavía, eso les digo, estoy armando toda el aula virtual desde cero. Mañana van a tener la práctica de germinación y salinidad. Esa práctica ya está lista, les tengo que subir todo, les tengo que subir el manual, subir los resultados y ponerles el cuestionario. Entonces, mañana que tienen laboratorio está habilitado eso. Se les va abriendo todo de acuerdo a la semana que van teniendo, para que no se hagan champús. Listo, muchas gracias, profe. Ya. Profe, ¿puedo quedarme al final, por favor? Sí, Mishu. Sí me acordé, por eso estoy tratando que tus compañeros se desconecten, pero no sé. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Chao, Pris. Adiós. Ahí me avisas si necesitas ayuda. O sea, ahí te escribí en el chat de Zoom. Sí, le vi. Buenazo. Entonces, cuando sepamos bien exactamente lo que queremos hacer, yo te contacto a ti que estás tratando de derrocar a la SB. No, o sea, soy parte de FEUCE y estoy arreglando lo demás. Bueno, de la FEUCE. Sí, o sea, y yo no sé qué tan funciona eso a nivel de FEUCE, porque, por ejemplo, yo cuando la FEUCE ha organizado paneles, sí les he puesto así notitas como diciendo, chicos, está desbalanceado el panel, les faltan mujeres y cosas así, y nunca me hacen caso. Entonces, pero ahora que tú estás adentro, vamos a aprovechar. Ahí me cuentas. Chao, ya, Pris. De una. Ya, pues ya nos vemos. Chao. Ya, profe. Ya, profe, yo también me quedé porque soy parte del grupo de Micho. Ya, sí, lo que pasa es que hay veces que uno les manda rápido y no se van. Les gustó la clase. Sí, profe, dale, Micho. Le voy